es un día normal. Hoy me levanto pensando en todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Gracias por el tiempo que me ha dado con mis padres, mis hermanos, con mis hijos. Gracias por todos estos años que has sido bueno conmigo, porque hasta aquí me has ayudado. Y sé que hoy no es un día cualquiera. Hoy estoy decidido a dar gracias a mi Dios, que ha dado lo mejor de sí para amarme y perdonarme, para darme esperanza, salvación, por estar conmigo en tiempos duros, difíciles. Por todo esto y más, hoy comienzo mi semana, mi día, mis primeras horas, para dar gracias a mi Dios. Gracias porque tengo una nueva familia que desea lo mejor para mi vida y sé que estará conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, porque esa familia la he encontrado en IBB Mi Casa, y es ahí donde daré gracias a mi Dios. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que han llegado a la casa de Dios, que han llegado a esta casa para ser investidos del poder de lo alto. Y es lo que sucede cuando venimos a la casa de Dios. Somos investidos del poder de lo alto, porque aquí en la casa de Dios hay provisión. Amén. Hay provisión. Y amados, estamos en un tema sumamente maravilloso. Estamos aprendiendo que el reino de Dios es un reino de poder, de majestad, es un reino de autoridad, de orden y de disciplina espiritual. Esto implica que todos nosotros como cristianos que queremos participar de las bendiciones y de las glorias de ese reino. ¿Cuántos quieren participar de las bendiciones y las glorias de ese reino? Claro que sí, porque el reino Dios nos lo entregó. Cristo vino a establecer su reino. Cristo vino a entregar su reino. Y esto implica que nosotros tenemos que ajustarnos, alinearnos, ordenarnos a las exigencias y a las demandas de ese reino de Dios. Y obviamente esto nos lleva a la necesidad de someternos a un proceso espiritual para ordenar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos y aún en nuestro trabajo, en la empresa, en el negocio. Tenemos la necesidad de ordenar el reino de Dios en nuestras vidas. Diga, levante su mano y diga: yo voy a ordenar. Diga conmigo: yo ya estoy ordenando el reino de Dios en mi vida. Solo así, amados, podemos conocerlo. Solo así podemos accesar a Él. Solo así podemos ser activados en todos sus poderes, autoridades, bendiciones, glorias y riquezas de este tremendo reino. Cada paso del proceso para ordenar el reino de Dios en nuestras vidas representa un reto. Representa un desafío espiritual para seguir avanzando en cada paso del proceso. Y la encomienda de nuestro Señor Jesucristo es que no te detengas hasta que tú puedas moverte con toda libertad en ese reino de poder, de luz, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos estudiando el proceso de cómo yo puedo ordenar el reino de Dios en mi vida. Y cada paso es un reto, cada paso es un desafío. Por esa razón, amados, tenemos que ser esforzados. Tenemos que intentarlo hasta alcanzarlo y no retroceder. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo que el que persevera, ese será salvo. Nosotros decimos: el que persevera alcanza. Es lo mismo, es cierto. Tenemos que perseverar en ordenar el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay otro reino que se quiere ordenar.
Hay otro reino que se quiere meter. Hay otro reino que se quiere introducir en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en la empresa, en el trabajo, en el negocio. Hay otro reino que se quiere meter. Y por eso, amados, hay una lucha y hay una guerra espiritual. Y esa lucha y esa guerra es constante, es diaria. Y el primer desafío que tenemos para ordenar el reino es entrar. Diga, entrar en el reino. El requisito para entrar es nacer de nuevo. Lo dijo Jesucristo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y obviamente tenemos que nacer genuinamente, porque yo les digo algo: hay muchos cristianos que se llaman cristianos, que hablan como cristianos, pero no son nacidos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo de una manera genuina. Y alguien preguntará: pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que soy un nacido de nuevo? Mire, esto es bien sencillo. Cristo dijo: el árbol se conoce por su fruto. Examine el fruto que está dando su vida cada día, cada semana. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. No puede el mal árbol dar buenos frutos, ni el buen árbol dar frutos malos. Por el fruto, analice su vida. Segundo desafío es verlo. Una vez que entro, tenemos el desafío de ver el reino de Dios. Y el requisito para poder ver el reino de Dios es activar todos nuestros sentidos espirituales. Obviamente tenemos que ejercitarnos, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad, ejercítate en la vida cristiana, ejercítate en la palabra, ejercítate en la oración, ejercítate en el discipulado bíblico, ejercítate en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Cuando nos ejercitamos como hijos de Dios en las cosas espirituales, nuestros sentidos espirituales se abren, y es entonces cuando podemos ver, discernir, conocer las dimensiones gloriosas de ese reino que Dios nos ha entregado. Tercer desafío es buscarlo. El requisito para poder buscarlo es, amados, hacer del reino la prioridad número 1 de nuestras vidas. Pues Jesucristo dice en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios. Si tú quieres, amado, seguir el proceso, quieres que Dios te revele ese reino, quieres que Dios te lo muestre, obviamente tendrás que buscarlo y hacerlo la prioridad número 1 de tu vida. El cuarto desafío es arrebatarlo. Y el requisito para poder arrebatar el reino es ser valientes. Dice la palabra de Dios que los valientes, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es lo que dice Mateo 11:12. Tenemos que, para poder arrebatarlo, tenemos que ser esforzados, valientes, intrépidos, aguerridos. Arrebatar el reino significa tener dominio total, tener control total de ese reino, tener una autoridad total de ese reino y una movilidad total dentro del reino de Dios. Los que lo arrebatan dominan y controlan el reino de Dios. Amén. Ok, hoy estudiaremos el quinto desafío. El quinto desafío en el proceso espiritual para ordenar el reino de Dios en nuestra vida es establecer el reino. Escúcheme bien, ya estamos avanzando en el proceso. Primer paso es entrar. Segundo paso es verlo. Tercer paso, ¿cuál es? Buscarlo. Cuarto paso, arrebatarlo. Y una vez que usted lo ha arrebatado, usted lo puede establecer donde usted quiera. ¿Me explico? Si usted ya arrebató el reino de Dios,
Usted puede establecer ese reino donde usted quiera, en el lugar que usted quiera, de la forma que usted quiera y a la hora que usted quiera. Porque usted tiene el poder y la autoridad ya. Los que arrebatan el reino tienen poder y autoridad. Por eso es muy importante, amados, que cada uno de nosotros podamos ordenar este proceso. Tenemos que establecer el reino. Lucas 11:2 dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, el Padre nuestro, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Diga conmigo: venga tu reino sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ciudad, sobre mi país. Venga tu reino. Eso significa que el reino de Dios tiene que bajar y tiene que establecerse. Una vez que el cristiano ha arrebatado el reino de Dios, tenemos poder y autoridad total. Diga: poder y autoridad total, para establecerlo donde nosotros queramos. En la vida de una persona, de una familia, de una colonia, de una ciudad, de un estado, de un país, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en la casa, donde usted quiera. Una vez que usted ha arrebatado el reino, el siguiente paso es que lo puede establecer donde usted quiera, porque tienes el dominio, porque tienes el control y la movilidad total dentro del reino para establecerlo donde usted desee. ¿Dónde? Yo le pregunto, ¿dónde le gustaría comenzar a establecer el reino de Dios? En mi casa. El primer lugar donde nosotros debemos de enfocarnos para que el reino de Dios se establezca y llene nuestra casa de gozo, de paz, de amor, de fortaleza, de autoridad espiritual, y haya en nuestra casa una atmósfera de reino. Obviamente, el lugar número uno para establecer el reino debe ser nuestra casa. Venga tu reino sobre mi casa, venga tu reino sobre mis hijos, venga tu reino sobre mi familia. ¡Wow! Imagínese una casa donde el reino de Dios entra, donde el reino de Dios se establece. Las atmósferas cambian. Los demonios que el diablo haya metido en esa casa, en ese hogar, en esa familia, tendrán que salir con la cola en medio de las patas. Porque donde el reino de Dios llega, los demonios salen. Donde la luz entra, las tinieblas se van. Venga tu reino a mi casa. Levante sus manos, dígale: Padre, establece tu reino en mi casa. Establécelo. De ahí, ¿dónde le gustaría más establecer el reino? Si usted dice: bueno, ¿dónde? Bueno, y en mi casa primeramente, ¿verdad? Ahí implica mis hijos, mis hijas, mis nietos. ¿Dónde más? Ah, claro. Yo quiero que el reino de Dios se establezca ahí donde laboro, sea un taller, sea una oficina, sea un consultorio, una escuela, una dependencia gubernamental, ahí en mi negocio. Que el reino de Dios venga. Porque yo le digo una cosa: cuando el reino de Dios se establece donde trabajamos, habrá multiplicación. Habrá multiplicación, porque el reino de Dios donde llega, las cosas, aunque sean poquitas, comienzan a multiplicarse. Comienzan a multiplicarse. Las deudas se cancelan. Todas las deudas comienzan a cancelarse. Y lo que no habías hecho en 10 años, en 3 meses lo vas a hacer en el nombre de Jesús.
Es necesario que el reino de Dios llegue a tu negocio, a tu empresa, a tu trabajo. Y de ahí, mi amado, ¿a dónde más? ¿Dónde? Bueno, la casa, ahí ya. Primero la casa. Ahí incluye matrimonio, hijos, nietos. Luego trabajo. Luego ¿dónde? En mi colonia, en mi ciudad, con toda la gente que me rodea. Ahí voy a establecer el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amado hermano, usted tiene que entender que Dios nos ha traído a esta ciudad, a estas comunidades, poniente, norte, sureste 1, sureste 2. Nos ha traído para establecer el reino de Dios. Mira, amado hermano, no hay peor cosa que alguien sea cristiano, que alguien se llame hijo de Dios y que el reino de Dios no esté establecido en su casa. Esto es de veras el acabose. Esto es lo más irónico que puede haber. En la oración modelo del Padre Nuestro, dada por nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que la voluntad del Padre es que su reino sea establecido. Jesucristo dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino significa que el reino de Dios debe ser establecido sobre cada nación, ciudad, pueblo, ranchería, tribu, etnia. Establecer el reino de Dios significa que el reino de Dios debe ser instituido, debe ser fundado, implantado, arraigado, no solamente en la vida de todas las personas, sino en todos los lugares del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez que ese reino entra a través de la vida de un hijo de Dios, a través de la vida de un siervo, de un discípulo, de un cristiano, una vez que ese reino llega y se establece por la vida de un justo, nadie lo podrá mover, porque el reino de Dios es inconmovible. Inconmovible. Hebreos 12:38. Dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros, ¿quiénes nosotros? Diga, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Así que recibiendo nosotros, Hebreos 12:38, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios en ese reino. Y dice la palabra de Dios que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Qué significa la palabra inconmovible? La palabra inconmovible significa que ese reino no se mueve. Una vez que llega y se establece, no se mueve, no se altera con el paso del tiempo, no se desbarata, no se desmorona, porque es un reino sólido, firme y sempiterno. Es el reino de Dios, es el reino de Cristo. Y por eso dice la palabra de Dios que es un reino inconmovible. Ahora viene la pregunta: ¿dónde se establece el reino de Dios? ¿Dónde podemos nosotros sembrar el reino, implantar el reino, arraigar el reino de Dios? Bueno, hay dos formas, o hay dos áreas donde Dios nos manda a establecer su reino. En primer lugar, en la vida de las personas. En primer lugar, si vamos a establecer el reino entra a través de la vida de una persona. Ahí se establece. Personas que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin el Espíritu Santo. Esos son los candidatos que Dios anda buscando para que tú y yo vayamos a establecer su reino. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere usar a ti para establecer su reino. Por eso el apóstol Pablo dice que somos embajadores del reino. ¿Cuántos embajadores del reino hay aquí?
Wow, amados, la verdad, esto es maravilloso, que tú seas un embajador de reino para establecer el reino ahí en las personas que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin el Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:13. Me encanta esta parte de la escritura. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado, hablando de nosotros como cristianos. ¿Cómo es que la sangre de Cristo, el poder de Cristo nos libró? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Wow. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde comenzamos a establecer el reino? En primer lugar, en la vida de ¿quiénes? En la vida de las personas. Aquellas personas, amados hermanos, que dicen: no quiero nada con Dios, no quiero nada con el Evangelio, no quiero nada de tu iglesia, no me invites. Esas personas son las más indicadas para establecer el reino. ¿Y por qué esas personas? Hay pastores, que hay una persona satánica, hay una bruja ahí junto a mi casa, hay un endemoniado por ahí. Mira, son las personas más buscadas por Dios para establecer su reino. ¿Por qué? Porque una vez que el reino de Dios llega a la vida de esa persona, se convierten en un testimonio glorioso para que el reino de Dios siga corriendo, para que el reino de Dios siga estableciéndose. ¡Wow! Un Saulo de Tarso, un endemoniado gadareno, son las personas más buscadas por Dios para establecer el reino del Señor. No se crea la mentira del diablo cuando el diablo le dice: no le hables, no te va a hacer caso, está muy dura, no quiere nada con el Evangelio, no le hables. No, el diablo no quiere que nosotros alcancemos a esas personas y entremos con el reino de Cristo en sus corazones, porque el diablo sabe que un Saulo de Tarso convertido puede ganar pueblos, ciudades, países y continentes completos para la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que llevar el reino? A la vida de las personas. Amén. Wow, esto es maravilloso. El apóstol Juan, en 1 de Juan 5:19, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios. ¿Quién es? ¿Habrá alguien aquí que sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Levante su mano y diga: sí, amado, yo soy del Padre, yo soy del reino de mi Padre. Pero ¿sabe qué? Mire qué contraste pone Juan. Dice: y todo el mundo, nosotros somos hijos de Dios. Ay, pues qué padre, qué bendición. Pero qué tristeza que muchos dicen: bueno, ya la hice, ya estoy en el reino, ya tengo el Espíritu Santo, voy al cielo, me cruzo de manos, me rasco la panza hasta que Cristo venga. No, mi amado, no, mi amado, no nos podemos cruzar de manos. No podemos ser indiferentes ante la necesidad que está gritando. Hay un mundo entero, pueblos completos, ciudades completas, naciones completas, continentes completos que están bajo el poder de otro reino. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos, amados, que ir a establecer ese reino. Dígalo fuerte, por el amor de Dios. Si el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo le está hablando a usted. Usted es parte de ese reino. Y Dios lo ha salvado para que ahora, como embajador en cadenas, dice Pablo, embajadores en cadenas, nosotros sembremos el reino de Dios, establezcamos el reino de Dios.
Oh, mi amado, esto significa que toda persona, sin importar raza, sexo, color, estatus social, religión o edad, toda persona, así sea moralmente buena o no sea moralmente buena, todos necesitan urgentemente que el reino de Dios se establezca en sus vidas. Número uno, el reino de Dios tiene que ser establecido en personas. Número dos, el reino de Dios tiene que ser establecido en lugares geográficos. Wow. ¿Sabe una cosa, amado? Cuando uno entra a ciertos pueblos, a ciertas ciudades, uno se da cuenta inmediatamente qué reino opera ahí, qué reino está establecido en esa ciudad, en esa población o en esa nación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar por Centroamérica. Y ahí una ocasión mi esposa y yo nos propusimos ir a un lugar llamado Almolonga. Y es impactante que usted llegue a un lugar donde toda la gente tiene dinero. Ahí no rentan, nadie renta, todos compran en cash y en dólares. Es impresionante entrar a una población donde ni cárcel hay. La cárcel la tuvieron que cerrar porque ya no hay quien robe, quien asesine, quien golpee a su esposa. Todos los carros, los tortos, los trailers, los medios de transporte de carga, uno ve al frente y dice en la defensa: Jehová es mi pastor. Llega usted a una miscelánea, a una tiendita que aquí le llamamos, y en lugar de encontrar Corona, usted encuentra Bienvenidos al Jardín del Edén, o tiendita El Maná del Cielo. Es impresionante cuando uno llega a lugares donde los cristianos se han tomado en serio establecer el reino de Dios. Los lugares son cambiados, los lugares son transformados, y tan impactante y poderoso y sobrenatural es el reino de Dios que aún la tierra que estaba maldita comenzó a cosechar, a producir zanahorias de este tamaño. Yo vi rábanos así que parecían toronjas. Cuando aquí los rábanos parecen canicas, ahí los rábanos parecen toronjas. El reino de Dios es verdadero, hermanos. El reino de Dios es lo más verdadero y lo más poderoso con lo cual usted y yo contamos. Y lo más maravilloso es que nuestro Padre nos los ha entregado, manada pequeña. Ya no tengas más temor, ya no tengas más miedo, porque al Padre le ha placido entregarte su reino, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de abundancia, lleno de riquezas. El reino de Dios se tiene que establecer en lugares. Y les voy a dar una cita nada más, porque ya no tengo mucho tiempo para seguir extendiéndome. Dice Marcos capítulo 9, 21 al 22. Estamos aquí ante la situación de un padre que va a los discípulos para que echen fuera a un demonio, y los discípulos no pueden. Cristo llega y entonces el padre va con Cristo y le dice: ayúdame porque tus discípulos no pudieron. Y entonces Cristo le hace preguntas al papá del muchacho. Marcos 9, 21 al 22 dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Verso 22. Noten ustedes lo que sigue, porque esto es muy importante. Y muchas veces este demonio le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Ahora, pongan atención. Los lugares para establecer el reino de Dios o el reino de las tinieblas son muy importantes. Y parece ser, por lo que dice la palabra de Dios aquí, Cristo mismo está dando testimonio. Es muy interesante que este demonio inducía al joven a lugares húmedos y a lugares calientes para matarle. La pregunta que viene a nuestras vidas es ¿por qué? La respuesta es sencilla. Los demonios se sienten atraídos en lugares donde hace mucho calor y donde hay mucha agua. Hay lugares que son predilectos, hay lugares que son favoritos para el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? Lugares muy húmedos, donde hace mucho calor o donde hay mucha agua. Ahí en esos lugares, en este tipo de lugares, hay mucha actividad satánica, como brujería, ocultismo, magia, cartomancia, quiromancia, lectura del café, lectura de cartas. Todo eso, amados hermanos, hay lugares que están llenos de esto. Y tienen dos características de esos lugares: o son muy calientes o son muy húmedos, porque hay mucha agua. ¿Le suena el nombre de Catemaco, Veracruz? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ahí está la crema innata de los brujos? Reúne estas dos características ese lugar. Es muy caliente, pero es muy húmedo. ¿Me explico? Uno se ha de preguntar, bueno, pastor, ¿por qué en las costas hay mucho pecado? ¿Por qué siempre ahí donde junto al mar hay mucha maldad? Por lo mismo, el reino de Dios, amados, tenemos que llevarlo a esos lugares, a sembrar el reino. Por eso, amados, yo amo a nuestro hermano Daniel, a la hermana Fabiona, que son pastores, que están bajo la cobertura de esta casa, que en Cancún levantaron en el cementerio de las iglesias, así le llamaban a Cancún, el cementerio de las iglesias y el cementerio de los pastores. Cada pastor que llegaba, tronaba, o la obra de Dios ahí toda una muy penquita, las iglesias no crecían, y bendito sea Dios. Hermano Daniel, pastora Fabiana, tienen la iglesia, si no me equivoco, más de punta de lanza, más grande en Cancún, Quintana Roo. Y para nosotros es un gozo que el reino de Dios, que nuestros hijos de esta casa, nuestros hijos espirituales, vayan a esos lugares y echen fuera al reino de las tinieblas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. En todo lugar, amados hermanos, donde abunda la violencia, el asesinato, el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, debe ser implantado el reino de Dios. Amén. Ahora, yo quiero terminar. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Ya vimos dónde, en personas y en lugares. Pero viene la siguiente pregunta muy interesante: pastor, ¿cómo yo puedo establecer el reino de Dios? Le voy a dar 3 consejos rapidísimos. Apúntelos, porque con estas 3 indicaciones, usted a donde llega, el reino de Dios entra. A donde usted se para, el reino de Dios se establece. Donde usted, amado hermano, comienza a hablar de la palabra, ahí se va a mover el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Número 1, atando al hombre fuerte. Usted y yo tenemos que atar al hombre fuerte. Esta frase es usada en la palabra de Dios para referirse al dominio que tiene Satanás sobre lugares y personas, donde él ejerce poder y autoridad
como un hombre fuerte que cuida su casa. Jesucristo lo dijo en Mateo 12:29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno, dijo Jesucristo, cómo puede alguno entrar en la casa de quién? Del hombre fuerte, y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amado, mire, aquí el Señor nos abre el mundo espiritual. Todo lugar, familia, casa, persona, negocio, trabajo, empresa, donde Jesucristo no sea Señor, Rey y Salvador, es porque hay un hombre fuerte ya, que está ocupando la jurisdicción de esa casa, de ese negocio, que está ocupando la jurisdicción de esa familia. Hay un hombre fuerte que tiene el dominio, que tiene el control espiritual de ese lugar, casa o familia, y es necesario que un hijo de Dios osado, intrépido y valiente llegue con el poder y la autoridad del reino para establecerlo. Cristo ya nos dio ese poder y esa autoridad para atar a cualquier hombre fuerte en cualquier lugar donde esté apoderado, en cualquier persona o en cualquier grupo de personas. Ese poder y autoridad se llama en las Escrituras las llaves del reino. Dios ha entregado a los hijos de Dios las llaves del reino. Mira, amado, que no las quiera usar usted o que no sepa usarlas, ese es problema de nosotros. Pero en el momento en que Cristo entró a su vida, en el momento en que el Espíritu Santo entró, amado, Dios nos entregó las llaves de su reino. Y las llaves del reino, ¿qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Sabe usted que cuando viene una autoridad de otro país y que es una autoridad muy amada, muy querida, muy respetada, el presidente de la República le entrega las llaves de la ciudad, las llaves de la capital? ¿Y qué significa esto? Pues obviamente esto significa que esa persona tiene poder, tiene autoridad, influencia aquí en nuestro país. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué hacen esas llaves? Abren y cierran. Y todo, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi amado hermano, usted tiene más poder y más autoridad de lo que usted se imagina. Usted, mi amado hermano, es una bomba en las manos de Cristo. Es una bomba, dunamis, dinamita en las manos del Espíritu Santo. Wow, amados. Cuando usted, amado hermano, ata al hombre fuerte, amado, el otro hombre, cuando usted ata el hombre fuerte, el otro hombre, que también la Biblia habla de otro hombre que es más fuerte, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ata al hombre fuerte, el otro más fuerte que él entra, los saca a patadas, saca a los demonios, le quita la jurisdicción y se establece el reino de Dios. Pero tenemos que atar al hombre fuerte. Hay potestades, hay demonios que se han enseñoreado, amado, de su casa, de sus hijos, de sus finanzas, de su trabajo, de su negocio. Y tenemos que atar a ese hombre fuerte, porque hay otro más fuerte que él.
mayor es el que está en mí. Dígalo, mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Gloria a Dios. Wow. Quiero decirles, ya el tiempo se me terminó. Solamente quiero decirles esto, amados. Wow. Tienes las llaves. A ver, como en un acto profético, ponga sus manos, póngase de pie, extienda sus manos y dígale al Rey de Reyes y Señor de Señores: gracias, gracias, porque te ha placido entregarme no solamente el reino, sino las llaves del reino. Ahora tome las llaves y dígale a las potestades, dígale a los demonios que han atacado a su familia, que han atacado su salud, que han atacado sus finanzas, que han atacado su trabajo, que han atacado su matrimonio. Dígale: tengo las llaves, tengo las llaves del reino, tengo las llaves del reino. Que tu poder descienda, venga tu reino. Sí, Señor, venga tu reino, venga tu reino a este lugar. Establece tu reino, Padre. Establece tu reino. Escúcheme, esas llaves, con esas llaves, en el poder de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, usted y yo tenemos la autoridad para atar y desatar. Atar al hombre fuerte y desatar el poder de Dios. Atar el poder de los demonios, atar la calamidad, atar la enfermedad, atar la división que hay en su casa, atar la pobreza, atar las deudas y desatar la bendición de Dios. Usted y yo tenemos las llaves del reino. Déselo fuerte, dígale: Padre, gracias. Tengo las llaves del reino. Escúcheme bien, amado. Hay una segunda ola que está cayendo sobre el mundo entero, de temor, de miedo, por el rebrote. Y ustedes saben de lo que les hablo. Escúcheme bien, amado. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso están llenos de temor, llenos de espanto, de miedo, de cobardía. Pero los hijos de Dios tenemos las llaves. Los hijos del Rey, los hijos de Dios y bebé mi casa tienen las llaves del reino. Tome esas llaves, úsela para su negocio, úsela para su trabajo, úsela para su cuerpo, úsela para su matrimonio, úsela para sus hijos. Ate y desate, cierre o abra. El diablo se tiene que ir. Los demonios tienen que salir. Porque el reino de Dios se está estableciendo sobre el mundo entero. Wow. Levante sus manos. Levante sus manos, cierre sus ojos. Levante sus manos, cierre sus ojos. Por favor, abra su corazón.
Abra su corazón, porque es necesario que usted reciba esta palabra. Es necesario que usted salga de este lugar revestido con poder y autoridad. Es necesario que usted se vaya a casa entendiendo que no hay diablo, no hay demonio, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay coronavirus que lo pueda detener, que lo pueda frenar. Levante sus manos, levante sus manos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en este momento, mi Padre, me levanto como un hijo de reino. Me levanto como un embajador de reino. Me levanto, Padre, como un pastor de reino. Y en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Padre, abre los ojos a tu pueblo. Abre el corazón a tu pueblo, Padre. Que en este momento, Padre, puedan ver, puedan entender, puedan saber, puedan conocer que tienen las llaves, que tú ya les diste las llaves, que tenemos en nuestras manos todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el nombre de Jesús, ahora tome esas llaves en sus manos. Tome esas llaves en sus manos y va a abrir esas puertas que se le han cerrado. Tome esas llaves y declárelo en el nombre de Jesús. Ato y desato. Declárelo. 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 Ate y desate. Ate y desate. Escúcheme, yo necesito, usted necesita urgentemente arrebatar esas llaves y comenzarlas a usar ya. Ya. Se atan las deudas, se desata la provisión de Dios. Ato la enfermedad, ato la enfermedad, se desata sobre mi vida la salud sobrenatural. Todo lo que usted quiera atar y desatar, el hombre fuerte tendrá que ser echado fuera, tendrá que salir. No podrá soportar a los hijos de Dios con tanto poder y autoridad. Oh, Padre, gracias. Gracias, Padre, por darme la autoridad más grande y poderosa sobre el universo. Las llaves de tu reino. Señor, voy a establecerlo. ¿Cuántos aquí se comprometen a comenzar a establecer el reino de Dios con esas llaves? Donde usted entra, el reino entra. Donde usted se para, el reino se establece. Levante sus manos y dígale: Padre, en esta mañana yo me comprometo a usar esas llaves para establecer tu reino de luz, tu reino de gloria, tu reino de bendición, tu reino de sanidad, tu reino de liberación en mi vida, comenzando en mi casa, con mis hijos, con mi familia, en mi cuerpo, en mi negocio, en mi trabajo, en mi profesión. Aquí están mis manos, Señor. Aquí están mis manos levantadas
en señal de victoria. Ya no tendré miedo, ya no tendré miedo, ya no tendré preocupaciones, ya no me dejaré llevar por el caos, porque tengo las llaves del reino. Hoy no es un día normal. Hoy me levanto pensando en todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Gracias por el tiempo que me ha dado con mis padres, mis hermanos, con mis hijos. Gracias por todos estos años que has sido bueno conmigo, porque hasta aquí me has ayudado. Y sé que hoy no es un día cualquiera. Hoy estoy decidido a dar gracias a mi Dios, que ha dado lo mejor de sí para amarme y perdonarme, para darme esperanza, salvación, por estar conmigo en tiempos duros, difíciles. Por todo esto y más, hoy comienzo mi semana, mi día, mis primeras horas, para dar gracias a mi Dios. Gracias porque tengo una nueva familia que desea lo mejor para mi vida y sé que estará conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, porque esa familia la he encontrado en IBD Mi Casa, y es ahí donde daré gracias a mi Dios.